dos bancos que marcaron la historia de la segunda mitad del siglo XX, no diría yo de la segunda mitad del siglo XX, sería muy injusto porque los bancos se volvieron nacionales en los 70s, en la época del licenciado Luis Echeverría, entonces es difícil decir eso, pero fueron muy importantes. Al menos ayudaron, engendraron y vivieron la tragedia de muchas empresas de Yucatán que venían de atrás, otras siguieron después inclusive. El primero es el Banco de Yucatán. El Banco de Yucatán nace con las aportaciones de tres familias que se hacen socios, que era la familia Vales, que era la más importante empresarialmente, lo fue pues a partir quizá de los 20, finales de los 20, y ya en los 30, cuando se funda el Banco de Yucatán, ya eran muy prominentes. De hecho, el presidente del banco es don Agustín Vales Millet, el papá de los Vales Guerra. Y la otra familia es la familia Ponce, básicamente representada por un hombre eminente, don Arturo, el ingeniero Arturo Ponce G. Cantón, que era el gerente de la cervecería. Y la otra familia era una familia de inmigrantes siro-libaneses que lograron muy pronto ocupar un lugar muy destacado en el ámbito empresarial, económico del Estado, la familia Macari. Concretamente, don Juan Macari Canam, perdón. Su papá era Tayum, don Cabalán, que por cierto en México, ya lo comenté cuando hablé de él, algunas gentes lo llamaban Eblem Unkere, que no tenía mucho que ver con Cabalán Macari. Bueno, quizá el Unkere sí. Bueno, ellos tres hicieron el Banco de Yucatán. Sí había una cosa antecedente relativa a la Cámara de Comercio, que así vamos a ver también después a otro banco, que es el Banco del Sureste. Pero la base del Banco de Yucatán, que fue muy fuerte, fue muy importante, es el hecho de que los Vales siempre fueron financieros, prestaban dinero. Desde don Agustín Vales Castillo, don Agustín Vales Millet, con mucho tino. Hay una cantidad de anécdotas maravillosas sobre don Agustín Vales y sus criterios para dar el dinero. Se cuenta que don Piña Cervera, don Fernando, era el gerente, había trabajado con los Ponce desde prácticamente niño, y llegó a ser el gerente del Banco de Yucatán. Y cuando alguien iba a pedir dinero decía, hombre, nosotros el banco no tiene, pero ahorita llega don Agustín y él sí tiene. Entonces don Agustín llegaba a la gente, lo veía, don Agustín, mire, yo necesito 50,000, 60,000, en aquel entonces 100,000, lo que fuera. Y decía, muy bien, te lo doy al 2% mensual. ¿Está bien? ¿Ah, sí? ¿Lo aceptas? Sí. Pues no te doy nada. Porque el que no regatea el interés quiere decir que no piensa pagar. Quizá no fue verdad, ¿no? Pero era una de las grandes anécdotas sobre don Agustín, ¿no? Otro día debían decir, ay, este señor, Fernando de tal, persona conocida en el comercio, quiere un crédito de X miles de pesos. Yo no se lo daría. ¿Pero por qué, don Agustín? Porque este individuo camina lo mismo del lado del sol, en la escarpa, que enfrente del lado de la sombra. Y el que camina del lado del sol, pues francamente está embromadísimo. Uso otra palabra. Es un tal cosa. No le importa que le vaya bien o que le vaya mal. Y así hay infinidad de anécdotas. Fue un banco muy importante. Conocía la vida y milagros de todos y impulsó mucho la economía. Primero don Agustín, después vino toda la tragedia de los Vales que quebraron. Bueno, ellos tenían todo, ¿no?
la Volkswagen, la Coca-Cola, la Cummins, tenían otras distribuidoras de autos, la Cosa de la Madera, muy importante, la Chiquita, Escárcega me parece, el Triplay. Bueno, tenían un emporio tremendo, y todo se vino abajo. Luego los Macáis se salieron del Banco de Yucatán, que tenía un buen grupo de consejeros, y se fueron a ser socios del Banco Abumrad en México, un banco de libaneses. El otro banco, no nos podemos detener, algún día vamos a revisar todos los consejos tan interesantes que tuvo, los consejeros que tuvo, muy, muy interesantes el Banco de Yucatán. El otro banco que le hacía competencia, desde luego, fue el Banco del Sureste. Nació de una unión de crédito quebrada o en mal estado, quizá, de la Cámara de Comercio. Fue su primer gerente, o uno de los primeros gerentes, si no exactamente el primero, don Miguel Peón. Y no era don Vicente el presidente era el papá de Manolo Rodríguez Peón, precisamente, el señor Rodríguez, que fue uno de los que aportó para que... Luego el señor parece que falleció, algo por allá, y don Vicente se hizo. El presidente don Vicente, un hombre excepcional, muy inteligente, lo probó, era abogado, pero muy bien dotado para las finanzas, y desarrolló, hizo la financiera paralela, desarrolló muchísimo el banco. El banco, bueno, después ya don Armando Cárdenas fue el director, y eso, luego vino la cuestión que se unieron, se convirtió el Banco del Atlántico, y el banco que tenía más sucursales en la península de Yucatán. Tenía de subdirector a don Sergio Rosado. Era un banco muy importante, muy pujante, con mucha penetración, con una gran penetración en la península de Yucatán. Don Vicente, precisamente, al igual que los Vales, que don Agustín, caen en una tentación, que es la tentación de empezar a comprar negocios quebrados que veían que eran buenos. Y compra la galletera Palma, y compra la siderúrgica y otros negocios por allá, cuando en realidad él había sido cordelero, director de Cordemex, cuando era Cordemex privada. Era un equipo ese de Cordemex privado, lo vamos a hablar, creo que ya lo dijimos, donde estaba director don Vicente Rosa, donde estaba de gerente administrativo Andrés García Lavín, y de contador Julio Molina Ceballos, que además se graduó con honores de la Facultad de Contaduría, y que luego fue director de finanzas de Cordemex, ya para estatal, cuando se fue don Arturo López de ese puesto, don Arturo López Novelo. Bueno, son dos bancos, hay otros muchos, ¿no? El Comercial Peninsular, que compró don Avelino. Don Avelino tuvo una larga historia de banquero, muy importante. Banco Mercantil Yucateco, etcétera, el Banco de Campeche, que lo tuvo don Juan Millet. Ahí trabajó Carlos Millet Cámara. Y en fin, hay una tradición financiera muy importante en Yucatán que no se ha retomado, todavía. Bueno, si a este comentario le gustó, dale clic, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Ve el próximo, a lo mejor se le gusta.